¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Primero que todo, agradecer a Abra, Laboratorio de Aprendizaje, ¿cierto? Esta posibilidad de compartir con ustedes una referencia a un autor que a mí particularmente me gusta mucho, que es Byung-Chul Han, que es un filósofo y escritor surcoreano que tiene más de 20 libros, ¿eh? Y que yo voy a hacer referencia a 3 de ellos. Uno es La Sociedad del Cansancio, el otro es el libro Las No Cosas, y finalmente el último libro que leí de él, que es La Expulsión de lo Distinto. ¿Mm? Y en esta mirada de Byung-Chul Han, particularmente a mí como psicólogo organizacional, como profesor de desarrollo organizacional y recursos humanos y de gestión de personas, ¿cierto? De distintas universidades y como consultor en el mundo organizacional vinculado con temas de transformación digital, transformación organizacional y cambio en la formación de los modelos de liderazgo, particularmente, y en mi formación como coach ontológico, ¿cierto? Me topo con Byung-Chul Han como un autor que hace una crítica ácida a los modelos tradicionales de gestión. ¿Mm? Y desde ahí mi primera mirada fue quizás resistirme un poquito a lo que Byung-Chul Han planteaba, y en un segundo momento me encontré con una fascinación de poder comprender mejor su obra, entender mejor la forma en la que él se aproximaba a estas ideas que él tenía. Él es un filósofo formado en Alemania, escribe particularmente en alemán, ha sido traducido, ¿cierto?, al español, y, y sus principales autores de referencia, Martin Heidegger, ¿no? Y cuando uno lee a Martin Heidegger y lee Ser y Tiempo, y ve que él tiene su tesis, ¿cierto?, de la pregunta por el ser o la mirada de la existencia humana, uno dice, este autor debe ser un autor interesante. Y entonces así me adentro en la obra de Byung-Chul Han. Y después entonces contarles un secreto que en realidad para alguien que le gusta la lectura y que se ha formado en la academia, ¿cierto? No es ningún secreto. Cuando uno mira los textos, tiene que irse al final a la hoja de referencias. Y si el autor no usa muchas referencias, es que finalmente ese documento que él escribió, ya sea libro, ensayo, texto, investigación, lo que sea, si él tiene una lista de referencias pobre, es decir, menos de 5 textos, uno dice, en general, este autor va a estar hablando él con sí mismo y con sus propias interpretaciones, pero uno no va a poder llegar muy lejos porque no va a tener la posibilidad de hacer la misma ruta que hizo él en su lectura, ¿sí? Byung-Chul Han en sus textos tiene más de 25 a 30 referencias. En el último libro, La Expulsión de lo Distinto, llegan a ser más de 60. Entonces, uno se entretiene mucho pudiendo conversar nuevamente con aquellos autores que el escritor, ¿verdad?, hizo referencia, y entonces hace una mirada bien bonita, que sobre todo cuando uno piensa en las letras de verano y en refrescar la mente, ¿cierto? Hay ahí una mirada bien interesante. Entonces, bueno, para poder entender la obra de Byung-Chul Han, también yo me adentré un poquito en lo que significa el mundo de lo que es Surcorea. Eh, como LG, que son las más importantes del mundo de la tecnología, Samsung, forman parte del mundo y el acervo industrial de la sociedad en la cual él se formó. También en el mundo automotriz, las principales empresas del rubro automotriz, como podrían ser Kia, como podrían ser Hyundai, en fin, empresas del mundo industrial muy fuertes. Entonces, cuando él hace una crítica acá hacia al neoliberalismo, al capitalismo, a la mirada de la industria actual, está haciendo obviamente una crítica hacia a su propia cultura, y por lo tanto tiene un valor bien importante desde ese lugar.
Él se forma en Alemania, tal cual como les dije, y particularmente la cultura alemana es posterior, ¿cierto?, a los fenómenos que conocemos del nazismo, una sociedad bien exigente en términos de estándares intelectuales. Por lo tanto, Bolchulhan se formó bajo los estándares intelectuales más altos a los cuales alguien en el mundo de la filosofía podría aspirar. Ya les hice mención a Martin Heidegger, ¿cierto? Y a su obra. También Bolchulhan en distintos momentos refiere a Nietzsche y refiere también a otros filósofos muy importantes. Y por lo tanto, yo diría que estamos frente, esto no lo digo yo, sino que lo fraseo de las distintas literaturas que uno encuentra de Bolchulhan, de uno de los autores actualmente más prolíficos, con una mirada muy sagaz, muy hábil, muy directa de sus textos. Y aquí entró entonces ya en La Sociedad del Cansancio, que fue uno de los textos a los cuales yo llegué particularmente intentando comprender un poquitito los fenómenos con los que yo me encontraba acompañando altos ejecutivos y ejecutivas en distintas organizaciones. Esta sensación de agobio, esta sensación de cansancio, esta sensación de tener que estar permanentemente rindiendo y hay como un fuerte sentido de autoexigencia. Y ahí entonces Bolchulhan hace una crítica hacia respecto de esta sociedad que de alguna manera te impone estándares de autoexigencia y por otro lado te invita permanentemente a mirar a que es posible, que tú puedes hacerlo, que tú lo puedes lograr. Y que tiene que ver con que tú le vayas dando vuelta a las cosas y vas a seguir consiguiendo los objetivos, las metas y los logros que tú estás buscando. Y, y cuando yo leí La Sociedad del Cansancio, a mí particularmente lo que primero me llamó la atención era que si yo leyera el libro hoy, lo miraría con ojos de pandemia. Y particularmente entonces lo miraría desde una imagen que él nos regala, que es la imagen del lobo, la rata, el escarabajo y el virus. Entendiendo que estamos en una sociedad que pone fuerte énfasis en lo positivo, en que las cosas funcionen y en que al mundo le vaya bien y que haya como una suerte de rechazo y negación de los aspectos más negativos de la vida. Fíjense cómo de alguna forma en nuestra sociedad cuesta que hablemos de lo que no nos va bien. Como que en general cuando nos encontramos con otras personas tenemos que hablar de los éxitos, de los logros y no necesariamente de los fracasos, de las cosas que no funcionan o de los aspectos más negativos. Bolchulhan nos invita a quedarnos con esos aspectos más negativos. Y en esta analogía del lobo, la rata, el escarabajo y el virus, él dice que en general las personas tendemos a defendernos poniendo murallas, cercos y alejándonos de aquellas cosas que de alguna manera nosotros miráramos como amenazantes. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un lobo? Pero el lobo evoluciona, ¿verdad? Y las transformaciones se van administrando y gestionando, evolucionando de manera tal de que después los ataques son más bien de una rata, un ser mucho más sagaz, más inteligente, más astuto, más ágil, más rápido y que se mueve en las tinieblas, en la oscuridad y que ataca de noche, pero que instala entonces ahí eh, eh, lo que a la rata le interesa poder instalar, ¿verdad? Que es esta noción de aquello que ella necesita en un entorno y un ecosistema que es diferente, ¿verdad? Pero posteriormente entonces seguimos en esa evolución y llegamos a la evolución del escarabajo, un ser viviente más pequeño que se instala y que si no hay buena limpieza, y habitualmente acá entonces lo que tenemos, la analogía es que escondemos las cosas que no nos gustan debajo de la alfombra. Entonces hay una invitación de Bolchulhan, esto no lo dice así, así lo interpreto yo en esta mirada, por lo tanto, obviamente aquí mi recomendación es la lectura del texto, ¿verdad? Hacerse cargo de aquello que no nos gusta tanto. La Sociedad del Cansancio creo que es una invitación
a conectar fuertemente con el propósito, a conectar y mirar de frente nuestras heridas más profundas y hacernos cargo de aquello que no nos gusta tanto, mirarlo de frente, de manera tal de que podamos evolucionar a lo que hoy día existe. Por eso digo que mirado este libro hoy día, desde la pandemia, conectarlos con los virus, que es más difícil de identificar, y que producto de que son más difíciles de identificar, como que hemos creado un espacio importante de aislamiento y de una cultura de cancelar todo aquello que no creamos, todo aquello que no sea visto de la misma forma en la que lo vemos nosotros. Entonces creo que hace una invitación fuerte a poder conectarnos desde ese espacio con aquellas cosas que pudieran no ser tanto de nuestro gusto y de tener una capacidad entonces para poder abrirnos a la posibilidad de conectarnos con otras ideas y con otras fuentes de información más diversas que nos permitan, ¿cierto?, seguir creciendo y desarrollándonos como seres humanos. Y así entonces entramos a un segundo texto de Byung-Chul Han, que es este texto de las no cosas, y él particularmente hace una crítica muy fuerte al mundo de la tecnología, a aquello que está solo como en el mundo de la información, y él nos invita a conectarnos con una nueva creación de ser humano que es el Phono Sapiens, ¿eh? Que de alguna manera hace una crítica fuertemente a las tecnologías de información y al cómo ellas se están utilizando hoy día, dejándonos poco espacio para la conexión real con otros seres humanos. Y en el último tiempo hemos visto cómo, producto de la pandemia, hubo una desconexión entre seres humanos, nos dejó en un espacio de la virtualidad y en ese espacio de la virtualidad, algo que quizá perdimos, que es lo que estamos recuperando, es la conexión nuevamente con los seres humanos. Pero la crítica más relevante del texto de las no cosas tiene que ver con el cómo nosotros recuperamos las experiencias de la conexión con otros seres humanos. Y creo que ahí Byung-Chul Han hace un aporte muy relevante respecto de que cuando estemos en contacto con otras personas, conectemos con la experiencia que resulta de la vivencia de estar con otras personas. Y estamos con otras personas para poder escucharles y legitimar la diferencia, escucharles y poder entonces entender que piensan diferente a nosotros y que desde ahí nosotros mantengamos nuestra capacidad, ¿cierto?, para poder escucharles y desde ahí crecer y desarrollarnos a partir de esa experiencia que nos brindan, ¿verdad? Esas personas, los seres humanos que están ahí detrás. Fíjense cómo hoy día a través del fenómeno de las no cosas y del mundo de la nube y del mundo de la conectividad, nosotros tenemos mucha información y fuera cada vez más valiosa la información por sí misma, más que las experiencias que nos dejaron esas conexiones. Aquí yo quisiera hacer una referencia personal, particularmente en el mundo de las no cosas, que es una idea que le transmito yo a mis tres hijos, mis dos hijos mayores varones, mi tercera hija mujer, y es que yo no tengo fotografías de ellos cuando ellos nacieron. Lo que tengo es la experiencia de haberlas visto llegar al mundo y la posibilidad que tengo de contarles yo a ellos cómo fue para mí el que cada uno de ellos fuera llegando a mi vida en distintos momentos de mi experiencia. No hay fotografías de esos momentos. Lo que hay es una vivencia que yo les puedo compartir casi míticamente
acerca de cómo ellos fueron llegando a este mundo. Una dimensión de una experiencia que solo puede ser contada por quien estuvo ahí en primera persona experimentando esos momentos. En el mundo de la fotografía, la interpretación de ese hecho queda en manos de otras personas, ¿eh? Y cada uno podría contar su propia historia, ¿eh? Acá mi imagen que me regala Bull-Chul Han después de leer su libro Las no cosas, es que quizás lo más importante esté en la experiencia y en la vivencia que dos seres humanos se pueden compartir a partir de la experiencia de haber vivido ese fenómeno cada uno por separado. Uno llega al mundo, el otro estaba ahí y el mundo cambia para mí en el momento en que ellos como seres humanos aparecen en mi existencia. Y por último, el texto La expulsión de lo distinto, que viene como a reforzar la tesis de la experiencia de lo positivo como aquello que podemos incorporar y que lo negativo lo expulsamos, lo sacamos, que no nos conectamos con aquello y de alguna forma Bull-Chul Han en la expulsión de lo distinto conecta dos fenómenos que yo creo que son particularmente relevantes en el siglo XXI, que es el siglo que estamos viviendo, que es uno, la importancia de la capacidad para poder escuchar como seres humanos y generar un espacio de conversación con ellos. Y desde ahí pone un foco importante en aquello que está situado en la dimensión de lo diferente, ¿eh? De lo distinto. Y cómo violentamente sacamos aquellas ideas que nos son diferentes, aquellas ideas que no se comparten. Incluso hacemos ejercicios para que esas ideas calcen en las ideas preconcebidas que nosotros ya tenemos. Bull-Chul Han nos invita a mirar esos espacios de ideas diferentes, escucharlas y abrirnos a esa capacidad de poder conocer ese mundo distinto, diferente y de no expulsarlo tan rápidamente. Y hace una crítica, nuevamente, a esta mirada de aquello que se consigue con el que el resto me dé me gusta, me diga que sí está de acuerdo conmigo, que comparte la idea que yo estoy diciendo, pero en el fondo eso no es otra señal más que narcisismo puro y duro, porque en el fondo me escucho a mí mismo, y el resto de personas que están a mi alrededor tienen que ser personas que estén de acuerdo con mis ideas. Y expulso todo aquello que pudiera ser diferente. Y finalmente eso, en otros contextos, podría ser considerado iatrogénico, podría ser considerado como algo que no te permite un verdadero crecimiento, porque el crecimiento pudiera estar dado por aquello que es diferente y aquello que no me gusta de buenas a primeras. Y la segunda idea que instala Bull-Chul Han fuertemente en la expulsión de lo distinto tiene que ver con la idea de poder volver a conectarnos con aquellas ideas que nosotros tenemos preconcebidas acerca de cómo son las cosas. Y vuelve a frasear a Martin Heidegger respecto de esta mirada que Martin Heidegger tiene de la existencia, ¿verdad? Y de esta tesis del ser y del tiempo, que el ser solo puede ser revisado a sí mismo en función de tener tiempo para hacerlo. Y entonces el tiempo como un espacio que habilita nuevas posibilidades. Y cuando ya tenemos menos tiempo, tenemos menos espacio para poder abrir esas posibilidades. Entonces, en estas letras de verano y en este tiempo que tenemos para poder parar, yo quisiera invitarte a que tú pudieras volver a mirar el sentido de tu ser y desde ese espacio te puedas conectar con estas tres
obras maestras de Byung-Chul Han que espero que sean de tu interés y que te permitan volver a reconectar con quién quieres ser y desde ahí entonces poder conectarte con aspectos negativos que a lo mejor hemos estado guardando debajo de la alfombra y a lo mejor puede ser un momento para poder mirarte y revisarte. Y si alguien puede ayudarte en aquello, sin duda podrá ser de un gran interés. Espero que esta reflexión sea de tu agrado y que te pueda reconectar y que te pueda dar un espacio para poder hacer una lectura propia, independiente, libre de estos tres textos y a ver qué encuentras tú detrás de aquellos. Un abrazo muy grande.